Buenas a todos. Hoy seguimos con un ejercicio de física de materiales y en este caso vamos a determinar los índices de Miller de estas filas reticulares y los índices de Miller de estos planos reticulares. Bueno, esto ya es más interesante que los ejercicios que hemos hecho anteriormente y como siempre vamos a fijar un sistema de referencia, ¿vale? Nuestro sistema de referencia va a ser el de siempre. Vamos a determinar que arriba está la Z, en esta dirección está la X y en esta dirección está la Y. Y entonces, como siempre, podemos ver qué direcciones son estas, teniendo en cuenta que esto es un vector normal, ¿no? Entonces, la primera fila reticular, ¿qué direcciones toma? Bueno, en el eje X toma algún tipo de dirección hacia el eje X. Bueno, efectivamente sí, porque empieza, digamos, en este plano anterior y acaba en este plano posterior, o sea, la línea viene hacia esta arista de aquí. Por tanto, en el eje X se ha desplazado una cantidad de 1. Así que lo escribimos. 1. ¿En el eje Y toma algún tipo de dirección? Efectivamente también, porque pasa de estar aquí, en esta lista de aquí, a estar a esta lista de aquí, pero se ha tenido que desplazar una unidad hacia la derecha. Por tanto, en el eje Y, 1 también. ¿Y en el eje Z se ha desplazado algo? Pues sí, porque efectivamente empieza abajo y la flecha acaba arriba. Por tanto, se ha desplazado una unidad. Así que nuestra primera fila reticular tiene el valor de 1, 1, 1. ¿Vale? Las filas reticulares siempre ponerlas entre corchetes, los planos reticulares entre paréntesis. Bien, vamos a pasar al siguiente porque este primero era muy sencillito. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente tomamos el mismo sistema de referencia que debería ser X y Z, pero vamos a tomarlo desde el punto de inicio de la flecha. Vamos a trasladar el sistema de referencia a otro lado, ¿vale? Para poder hacerlo de una manera un poco más adecuada y verlo de una manera más sencilla, ¿vale? Porque si no, a lo mejor estamos un poquillo liados y no lo vemos tan claramente. Entonces trasladamos nuestro sistema de referencia aquí al punto de inicio. Yo siempre recomiendo en las filas reticulares trasladarlo al punto de inicio de la fila. Entonces nuestro sistema de referencia ahora va a ser este de aquí, que es el mismo sistema de referencia, pero trasladado, ¿vale? Perfecto. Entonces aquí vemos claramente cómo se desplaza esta línea. Bien, en la X. ¿Se ha desplazado la línea en el eje X? Sí, sí se ha desplazado, pero no se ha desplazado hacia donde marca el eje X, sino que se ha desplazado hacia atrás, una unidad. Por tanto, ponemos 1 con sombrero, para decir que se ha desplazado menos una unidad. ¿Vale? En la Y, ¿se ha desplazado algo en la Y? Bueno, en la Y no se ha desplazado nada, porque esta línea está en un mismo plano, así que en la Y nos da igual. Le ponemos un 0 y apañado. Bien, ¿se ha desplazado algo en Z? Sí, en Z efectivamente se ha desplazado algo. Pero ¿hacia dónde se ha desplazado? ¿Se ha desplazado hacia la dirección del eje Z? No, hacia la dirección contraria, hacia el sentido contrario de esa dirección, mejor dicho. Por tanto, sería menos 1, que el menos 1 aquí se escribe como 1 sombrero. Ya tendríamos esta otra fila reticular. Recordad, sí que podríamos haber puesto de sistema de referencia o de base este punto de aquí, pero hubiese sido más complicado ver hacia dónde se mueve la flecha y no nos interesa tanto. Entonces decimos, bueno, pues lo movemos y aquí paz y después gloria. Eso es así. Perfecto. Siguiente y última fila reticular. Esta vez vamos a colocar el sistema de referencia pues aquí en el inicio de la línea. ¿Por qué? Porque podemos, ¿no? Y si podemos, pues lo colocamos. Porque al fin y al cabo ya sabemos que en los planos y en las filas esto es una cristalografía, se superpone de manera constante todo el rato este tipo de estructuras, por tanto las bases se pueden mover, o sea, estamos desplazando la base. Aquí, en el X, ¿se mueve en la dirección del eje X? Sí, se mueve una dirección, se mueve una. Perfecto. ¿Se mueve en el eje de las Is? Sí se mueve, pero en la dirección, en el sentido contrario a donde está marcando este vector de la base Y. Se está moviendo en el sentido contrario. Y solo se ha movido un medio. No se ha movido uno, se ha movido un medio. Por tanto, sería un medio con sombrero. ¿En el eje Z se ha movido algo? Sí, efectivamente, pero también en el sentido contrario. Por tanto, uno con sombrero. Esto queda un poco raro y no es lo más recomendable, así que quitamos estas fracciones y decimos que el sentido de esta fila reticular va a ser 2, 1 barra, 2 barra. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido multiplicar todo por 2 para quitar las fracciones, ¿vale? Y nos quedamos con esta parte de aquí que se ve y queda bastante mejor y de manera un poco más adecuada. Estupendo.
Siguiente, vamos a ir con los planos reticulares. Bueno, con los planos reticulares también podemos jugar con las bases y va a ser un pelín más raro porque es muy importante aquí colocar bien la base porque si no puede pasar de ser un ejercicio muy sencillo a un ejercicio un tanto complicado. Entonces es muy importante saber colocar en los planos reticulares correctamente la base. De primeras, aquí en este punto vamos a colocar la base aquí, ¿vale? Esta va a ser nuestra base, nuestro sistema. Vamos a decir que esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre va a ser más fácil saber en qué punto de nuestros ejes corta el plano. Porque para determinar los índices de Miller de los planos reticulares tenemos que ver en qué punto de nuestros ejes corta el plano. Entonces, siempre es mejor hacerlo aquí que no hacerlo, poner la base en otro punto y entonces tener que calcular una determinada proyección. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Bueno, ¿dónde corta con el eje X este plano? Bueno, en -1. Corta en -1 porque el eje X está mirando en este sentido y corta en el sentido contrario. Así que corta en -1. Por tanto, ponemos 1 sombrerito. ¿Dónde corta con el eje Y? Lo mismo, corta en -1. Por tanto, 1 sombrerito, porque el eje Y va en este sentido y nos corta en el otro. Así que 1 sombrerito. ¿Dónde corta con el eje Z? Pues en 1. Estupendo, aquí. Ya está, ya tenemos nuestro índice de Miller para este plano reticular con esa base. ¿Qué ocurre si hubiésemos puesto la base aquí, en este punto de aquí? Bueno, habría cortado con el eje X en 1, habría cortado con el eje Y en 1, pero con el eje Z en principio no habría cortado. ¿Qué pasa? ¿No corta con el eje Z? Sí, sí que corta. Lo que pasa es que habríamos tenido que ver en qué parte, o sea, en qué parte del eje Z corta. Habríamos tenido que calcular la proyección del eje Z para ese punto de la base y claro, calcular la proyección de todo esto para ver dónde corta, pues es un suplicio. Entonces nos dejamos de historias y lo calculamos así, que es mucho más sencillo y mucho más fácil para todos. Estupendo. Una vez hecho esto, vamos a pasar al siguiente. Claro, hay que tener en cuenta que aquí, dependiendo de dónde coloques la base, pues tendrás un valor o tendrás otro valor. Claro, eso es evidente. Tendrás unos determinados valores u otros. Por eso siempre hay que dejar bien claro dónde colocas la base. Es muy, 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 muy importante decir, oye, yo he colocado la base, pum, aquí. Y ya está, y la colocas, ¿vale? Es muy importante porque, por ejemplo, en esta fila reticular, si yo hubiese colocado la base aquí, me hubiesen quedado otros valores para esa base de ahí, claro. Entonces, es muy importante, ¿vale? Aunque todas sean lo mismo, porque todo es lo mismo, da igual tener esa dirección en esta base que esta otra dirección en esta base. Es decir, da igual que yo empiece desde aquí y valore esto, a que yo empiece desde aquí y valore esto. Yo sigo valorando lo mismo, pero depende de dónde coloques la base. Lo que pasa es que hay que mostrar claramente dónde colocas la base. Bueno, vamos a dejarnos de historias y vamos a colocar en este segundo punto, la base en aquí. Entonces colocamos aquí la base. Siempre es importante en los planos reticulares, como consejo, que coloquéis la base en un punto estratégico que tenga, que pueda cortar fácilmente con las tres direcciones. Es decir, aquí la hemos colocado porque si os dais cuenta, corta en uno aquí, en uno aquí y en uno aquí. O sea, en cada una de las direcciones corta con valor 1. En cambio, si lo hubiésemos colocado en este otro punto, con el X y con el Y también habría cortado en uno de dirección, pero con el Z no habría cortado. Entonces, queda un poco raro. No quedaría bien. No, nos costaría más hacerlo. Aquí, ¿dónde corta con el eje X? En 1. Perfecto. Corta en 1. ¿Dónde corta con el eje Y? Con el eje Y no corta. En principio no corta y no va a cortar nunca. Cortará en el infinito, es decir, no corta nunca, por tanto, 0. ¿Y dónde corta con el eje Z? Bueno, en 1/2. Por tanto, ¿esto qué va a acabar siendo? Bueno, como siempre, quitamos las fracciones y nos va a quedar 2, 0, 1. Ahí está, estupendo. Si lo hubiésemos colocado en el otro lado, pues nos habría quedado otra cosa, si hubiésemos colocado los puntos en distintos sitios. Y aquí, en nuestro tercer triángulo, vamos a colocar, nuestro tercer plano, mejor dicho, vamos a colocar la base aquí. Vamos a poner X aquí, Y aquí y Z aquí. Bien, ¿dónde corta con el eje X? Bueno, con el eje X corta en este punto de aquí. Por tanto, con el eje X corta en -1, es decir, 1 sombrero. ¿Dónde corta con el eje Y? Con el eje Y corta en -1, es decir, en 1 sombrero. ¿Y dónde corta con el eje Z? Bueno, con el eje Z no corta, o sea, corta en el infinito. No corta ahora y no va a cortar nunca. Por tanto, 0.
Si hubiésemos colocado la base en vez de aquí, imaginemos que hubiésemos colocado la base, vamos a hacerlo por ejemplo en verde, hubiésemos colocado la base aquí en este punto, por ejemplo, ¿vale? La misma base, Z, Y y X. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, ¿dónde cortaría con el eje X? En 1. ¿Dónde cortaría con el eje Y? En 1. ¿Dónde cortaría con el eje Z? No cortaría, por tanto 0. Nos habrían quedado dos direcciones dependiendo si nuestra base es esta verde o nuestra base es esta roja, ¿vale? Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me la dejáis en los comentarios y nada, seguimos con la física.